¿Quién quiere saber lo que le dije a Liz? ¿Quién quiere saber? ¿Sí, sí? ¿Quién quiere saber? ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién más? ¿Ustedes? ¿Me preguntan? Liz, ¿qué le dijeron? Yo sí quiero. Bueno, pregúntele, dígale a ella es la que sabe lo que le dije. No puedo decir. No puedo decir. No, Es legendaria. ¿Qué es un secreto? Es un secreto. Es Es secreto, porque si no puedo decir es porque es secreto. No sé qué puedo decir. yo le di una instrucción. Le dijeron, no diga nada, pero sí puede respondernos. Pues si yo le pregunto, ¿es secreto? Y yo asumo que es secreto. No le explicaron esa parte. Y yo creo Que le dijeron, no diga nada, nada. Ay, señor, le ocupamos No adecuaciones. es que no sé si puedo contestar esa pregunta. Era un brillo, pero así, con razón no lo encontraba. Pero yo sí lo vi. ¿Que ya la convencieron? No, y yo le estoy preguntando que si no puede decir nada, pero le estoy preguntando que si es un secreto y no puede responder si es un secreto. Por lo que te digo. Es que no sé qué puedo responder. Yo le dije que podía responder. ¿Podía decir lo que usted dijo o no? No, es que usted me dijo lo que no podía, lo que... Y yo le dije, yo le di instrucciones a usted. O sea, él nada más le dijo, no diga esto, pero el resto no le dijo. El resto No dijo, pregunta, no dijo y que no no le puede dijo responder. a quién le puede decir, a quién no. Bueno, vea que enredo se armó, ¿no? Con una cosa tan simple. Creo que ya no me quedó muy claro cómo era el juego. No, pero está bien. O sea, funciona igual. Funciona igual y ya lo vamos a utilizar para ver qué es lo que se van a hacer. Bueno, vamos a iniciar hoy. Hoy vamos a estar hablando un poquito de qué hemos estado hablando. ¿Cómo se llama el módulo que hemos estado hablando? Y ya vamos a utilizar lo del juego. ¿De qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando, bueno, la semana pasada por el Espíritu Santo. Ajá. De todo lo que, ¿cómo se llamaba o cómo se llama la serie o el capítulo que estamos hablando? ¿Cómo se llama? Hemos tenido ya 11 lecciones, 11 clases, 11 gales o como quieran llamarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ninguno sabe? Yo sé cómo se llaman los últimos. Los últimos. No, pero todo el módulo que estamos analizando, o sea, que estamos estudiando. Transformados por el Espíritu Santo. ¿Más o menos? Sí, estaba ahí. Renovando. ¿Ah? A mí se me olvidó, sinceramente. O sea, estamos hablando de transformándonos, ¿no? Ese es el tema como estamos hablando. Y vinieron una serie de estudios que vinieron. ¿Y cuáles eran algunos que se acuerden de cuáles estábamos hablando? Sí, pero ¿cómo se llamaba? Porque el Espíritu Santo hablamos de varios que hablan del Espíritu. ¿Qué dijo ahora? Ok, una cosa es que el Espíritu Santo tome el primer lugar, que lo hizo 15 días, que lo hizo. ¿Qué más? ¿Cuál otro? Pregunto, ¿el Señor los ha transformado a ustedes de alguna forma? ¿Ustedes creen que el Señor los ha transformado? ¿Seguro? ¿Están seguros? Claro. Ok. Bueno, hemos hablado en esta serie, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos hablado en estas 11 clases. El primero que hablamos era un alto en el camino. Y habíamos hablado de referencia a Cantares 1.6. ¿Y cuál era el tema principal? Con ese iniciamos, fue cuando lo iniciamos y decíamos que teníamos que hacer un alto en el camino en ese momento para ver cómo estábamos nosotros y cómo estaba nuestra familia. No sé si recuerdan, cómo estaba nuestra familia y cómo estábamos nosotros. Entonces, la idea de ese estudio era decir si nosotros estábamos bien de acuerdo al plan de Dios o no estábamos bien de acuerdo al plan de Dios, o teníamos que hacer algunos ajustes o algunas cosas
que estábamos haciendo que no estaban beneficiando a nuestra familia o no nos estaba beneficiando. Luego vimos limpiando mi hogar. No sé si recuerdan, esa la di yo, no sé si recuerdan qué traje yo. ¿Cómo fue el escenario de ese día? Era todo desordenado. Todo desordenada la casa en ese momento. En ese momento nos sentamos la casa y todo el asunto, incluso Natasha comenzó a... Juguetes y Sí, todo. exacto, que Génesis había dejado juguetes tirados y todo el asunto. Bueno, en ese momento estábamos hablando que limpiando nuestro hogar, o sea, era sacar todas aquellas telarañas, todo aquello que nos afectaba, los patrones familiares, si recuerdan, o sea, si teníamos patrones familiares, había que eliminarlos y tendríamos que tener una vida nueva en nosotros. Entonces, el segundo era ese. El tercero, era saque lo mejor de usted, y está en Josué 1.2. Vamos a buscar Josué 1.2 en esta, vamos a buscarlo un momentito, porque esto es muy importante. Josué 1.2, estábamos hablando de sacar lo mejor de cada uno de nosotros en este momento. Josué 1.2. Sí. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Y Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. En ese momento estábamos usando la base esa de uno es, recuerden, ahí Moisés se muere y Dios escoge a Josué. ¿Por qué escogió a Josué? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué escogió a Josué? ¿O es obvio que escogiera a Josué? Yo siento que él lo escogió porque siempre fue como el brazo derecho de Moisés, ¿verdad? Él siempre estuvo ahí aprendiendo y todo, y aunque Moisés tenía su potestad ante el Señor, él lo respetaba y él iba siendo guiado y aprendiendo. Aprendiendo lo que no. Ok, exactamente. Ese estudio de sacar lo mejor es que en ese momento Josué definitivamente había estado con Moisés, o sea, siempre Josué fue junto con Caleb, fueron los dos que cuando los mandaron a la tierra y vieron la tierra diferente. Siempre estuvo con Moisés. Cuando Moisés subió, él fue el que lo acompañó hasta cierto lugar. O sea, siempre era el que estaba con Moisés. Entonces, como que aprendió de Moisés y siempre. Ahora tenía un problema, y el problema es que muere Moisés. Entonces Dios le dice: yo te escojo a ti y vamos adelante. O sea, entonces la lección esa que vimos era sacar lo mejor de nosotros, que cuando nosotros tenemos un problema en nuestro hogar, cuando nosotros tenemos una dificultad en nuestro hogar, tenemos que enfrentar el problema, pero no nos podemos quedar ahí llorando. Tenemos que seguir adelante, porque ¿quién nos va a la victoria? O sea, Moisés había sido un líder como pocos de los que hay en la Biblia, ¿cierto? En ese momento, y era un problema que ya no estuviera, pero ahí no terminaba la vida. O sea, cuando nosotros tenemos un problema en la familia, cuando tenemos un problema nosotros, cuando se nos presenta un problema y estamos en la palabra de Dios o tenemos una dificultad, tenemos que confrontar el problema. ¿Saben? Tenemos que confrontarlo. Tomar acciones, tomar decisiones y seguir adelante. Porque Dios nos va a respaldar. Porque dice la palabra que le dijo Dios: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, así como estuve antes, y si no estaba antes con Dios, cuando teníamos problema, ahora en adelante vamos a estar con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que seguir. Entonces, Dios, hay que entender que muchas veces, y hoy escuchaba yo a Otoniel Fondo, y estuve escuchando también, bueno, los que fuimos el viernes y el domingo al culto, el pastor habló de eso también, y estuve entrando yo, y como que esta semana fue lo mismo. O sea, Dios va a sacar lo mejor, o sea, cualquier dificultad que tengamos, Dios va a sacar lo mejor de nosotros en eso. Y como decía Otoniel Fon hoy, Dios no te va a sacar de la situación,
por sacarte, pues nada más para sacarte y dejarte ahí. Dios te va a sacar de la situación para llevarte a un lugar mejor, que tú no te imaginas. Entonces, uno cómo tiene que pasar la situación, y eso a mí me cuesta también, o sea, no, cuando estoy hablando aquí, yo soy el primero que estoy, o sea, uno tiene que pasarla con paz y con una confianza plena en Dios. Cuando le dijo, yo me imagino que Dios acá a Josué, estaré contigo, el hombre dijo, y aquí vamos para adelante. Y después hizo también, cuando abrió el Jordán y cuando abrió otras cosas, que separó el Jordán y todo, es lo mismo que Dios estuvo. Entonces, Dios está con él. Yo escuché una prédica donde decía que por general Dios cuando hablaba con alguien, le hablaba una vez, pero con Josué le repitió 3 veces que tenía que ser valiente y ser fuerte. Entonces lo que decía era que él, a pesar de que estaba siempre con Moisés, tal vez del todo no estaba del todo preparado, o sentía temor en su corazón por la responsabilidad de llevar a tantos miles, millones de personas, porque eran como 4 o 5 millones, algo así decía, y él posiblemente tenía miedo, y por eso se lo repitió 3 veces. No sé si esa interpretación está correcta. Y para darle siempre primero la tarea y decirle que él iba a estar con él, o sea, que no se preocupara porque tenía que ser fuerte y valiente, a pesar, digamos, de la tarea que le venía encima. Cuando dice en el versículo 9, no temas ni desmayes, esa palabra temas es salir corriendo. Entonces, no es como que uno no va a sentir el temor se siente, pero es más o menos así, lo que está diciendo usted. Aunque esté muerta de miedo, sí me quedo. No, y generalmente, ¿cuáles son los sentimientos que tiene uno cuando está está confrontando una situación difícil? ¿Cuáles son los sentimientos que tiene uno? ¿Cuáles son las emociones que tiene uno cuando uno está en un problema? Ya sea familiar, sea financiero, sea enfermedad, o sea, ¿cuáles son lo que siente uno? Una cosa es temor. ¿Qué otra cosa que es? Inseguridad, que es parte del temor. Ansiedad, depresión, muchas veces frustración, duda. Entonces, todos esos elementos, y muchas veces nos pasa. ¿Y qué pasa? Vamos a ver el caso de Josué. Muchas veces, por ejemplo, ¿cuántos escucharon el mensaje de Raúl del viernes o el domingo? Porque fue el mismo. ¿Cuántos lo escucharon? Y quizás estábamos en una situación difícil, pero viene Raúl y el lunes se nos presenta una situación difícil y nuestras emociones vuelven a afectarnos, volvemos a tener miedo, volvemos a frustrarnos, volvemos a sentir incertidumbre. Sí, pero ya el domingo el Señor no nos habló para considerarlo a Josué. ¿Estamos de acuerdo? Pues dijo que lo haya al otro lado. Exacto. Entonces, muchas veces a nosotros también nos pasa que escuchamos una palabra, esa palabra nos habla a nosotros, pero al día siguiente volvemos a sentir las emociones negativas. Y quizás el siguiente domingo nos vuelven a hablar de otra palabra que también nos habla. Entonces, muchas veces como seres humanos, Dios nos habla, y quizás en este momento a Moisés. Por ejemplo, a mí, Dios me ha hablado en los últimos meses, hasta ayer, de una manera que yo jamás me imaginaba, y hoy me dieron una regañada por un tema. Y yo digo, qué cabezón que soy. Y si ya Dios me lo dijo, y me lo volvió a decir, y me lo volvió a decir. Y ahora me lo dice de una forma para que alguien me interprete lo que Dios me dijo y me dé una regañada. Entonces es lo mismo, muchas veces uno, y cuando Dios tenga por seguro, y cuando Dios lo escoge a usted, y usted tiene un potencial muy fuerte, Dios va a seguir hablando. Pero puede llegar un momento en que también dice, ya no más, ya no quieres entender. Y hay que tener cuidado que no pase eso con uno. Porque Dios quiere sacarlo. Y recuerde, entre más grande la dificultad, más grande la bendición. Entre más grande es el problema, más alto lo quiere llevar el Señor. Si a uno le duele una muela, va a tener una bendición y aguanta. Pero si tiene una cortada grande, de otra bendición diferente.
¿No me entiende? Entonces, no se asombre cuando Dios lo pone, y por eso esta lección era sacar lo mejor. A Josué era llevar un pueblo, y hoy estamos hablando de él. Así de grande lo hizo, que hoy estamos hablando de él. Pero hoy no estamos hablando de un montón negativo, hoy no estamos hablando de Faraón, estamos hablando de Josué. Entonces ese es el tema. Dios siempre va a sacar lo mejor de nosotros. ¿Ok? El siguiente que vimos fue el poder de testificar, y es Hechos 4:33. Vamos a leer Hechos 4:33. Y eso fue que hubo testimonios ahí en ese momento. ¿Qué dice Hechos 4:23? ¿Lo leo yo, profesor? ¿Sí? Sí. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Ese, ¿verdad? Ujú. ¿Alguien tiene otra versión? Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado y Dios los bendecía mucho. Ok. ¿Qué significa esto? El poder de testificar, que cuando usted testifica, usted está exaltando ¿a quién? A Dios. ¿Y entonces qué dice la palabra? Que usted es bendecido a través, no solo bendice a otra persona, sino que Dios a través de esa palabra, Dios lo bendice a usted. Porque eso, testificar, es predicar. ¿Cuántas personas han llegado al conocimiento de Dios por el testimonio de alguien? Montones, pero montones. Hoy nosotros estamos conociendo todo eso por el testimonio de todos esos hombres que hablan la Biblia. Todos los que escribieron, todos los que dijeron, todos los que cuentan. Pedro incluso, para mí uno de los héroes de la Biblia es Pedro. Todo el mundo lo critica y ve las cosas negativas de Pedro, pero yo aprendí a ver las cosas buenas de Pedro. Pedro era una persona con una decisión impresionante. Pedro fue un templo impresionante que el Señor lo transforma. Entonces, en este momento, gracias a esos testimonios, vimos eso, o sea, si usted puede testificar en este momento. Luego vimos, construya una nueva versión de su familia. Y lo que vimos acá era una mentalidad nueva de la familia. O sea, que todas las cosas viejas que pasaron, y ya que nosotros, conociendo a Jesucristo, vamos a tener una familia nueva, bases nuevas, costumbres nuevas, hábitos nuevos, todo nuevo en ese momento teníamos que construir, en ese sentido. Y reorientar. Y de las 6 vimos, mañana puede ser demasiado tarde, hágalo hoy. Y vamos a ver Mateo 25:15. ¿Qué dice Mateo 25:15? El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5.000 monedas, al otro 2.000, al otro 1.000, y luego se fue de viaje. Ok. Dios me va a pedir cuenta de lo que yo hago. Y eso fue lo que vimos. O sea, Dios siempre me va a pedir cuenta. Y por eso estábamos hablando de que Dios me va a pedir cuenta de mi familia. Dios me va a pedir cuenta de lo que Él me dio. Dios me va a pedir cuenta de lo que estoy haciendo hoy. Entonces, lo que decía es que mañana puede ser demasiado tarde. Hoy nosotros tenemos que tomar una decisión. Si estamos haciendo algo que no agrada a Dios, debemos cambiar. Hoy mismo, no mañana. Hoy. Porque Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos. Y eso es parte de lo que habla acá. 5.000 talentos nos va a pedir cuenta. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tenemos hoy? Tenemos recursos que Dios nos ha dado, tenemos familia que Dios nos ha dado, tenemos hijos que Dios nos ha dado, tenemos cualquier cosa que Dios nos ha dado. Que también, incluso, hoy tenemos el conocimiento de la palabra que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con eso? Y el Señor nos va a pedir cuenta para eso. El otro que vimos fue aprenda de los resultados, y es que muchas veces cometemos errores. ¿Cuántos hemos cometido errores? Entonces tenemos que aprender de los errores. ¿Para qué tenemos que aprender de los errores?
para aprender de lo que no debemos de hacer y de lo que sí debemos de hacer. Y ya muchas veces hemos sufrido en carne propia y estamos con consecuencias de cosas que no debimos haber hecho. Entonces, hoy el Señor nos dice, aprende los resultados. Y lo que nos lleva es a enfrentar y a confrontar la estrategia que tenemos. ¿Hacia dónde estamos yendo? Entonces la respuesta es, hacia dónde estamos yendo nos va a llevar otra vez a cometer errores, a los mismos errores o errores peores, o nos va a llevar a tener la bendición de Dios. Entonces es que tenemos que aprender. Y como decía el principio de la locura. ¿Cuál es el principio de la locura? Ya no hemos... O sea, querer resultados diferentes siguiendo haciendo lo mismo. Que si usted sigue haciendo lo mismo, ¿qué va a tener? Los mismos resultados. Entonces, si usted quiere cosas diferentes, tiene que hacer cosas diferentes en ese momento. Va a haber temor, va a haber dudas, sí, pero tiene que hacer cosas diferentes. Luego vimos en el 8, testigos de su poder, y ya eso es un tema que hemos visto, ser testigos de su poder. El último, la fórmula ganadora. ¿Alguien recuerda la fórmula ganadora? ¿Cómo era la fórmula ganadora? Incluso nos dieron un papelito con la fórmula ganadora. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran los componentes? Me acuerdo la milla extra. Ajá. De comprometerse. Exacto. Dios, sí. Es el Dios más familia valorada, dominio propio, milla extra, compromiso, una familia transformada. Entonces eso vimos ese día. Luego vimos sí, porque vimos el Dios primero, la familia valorada, o sea, tenemos que valorar la familia. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, valoramos la familia. Luego dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Muchas veces hay que morderse la lengua en pro de la familia. Luego la milla extra, tenemos que dar la milla extra, aunque aquí ya estamos los legendarios, vimos una milla extra. Sufrimos los del 61, porque los del 54 no, el 61 sufrimos, porque nos dieron una milla extra como de 3 millas. Entonces, y luego el compromiso, o sea, tener que, a pesar de las situaciones y cualquier cosa que tenemos que haber un compromiso con nosotros, con Dios, o sea, que nada nos va a echar atrás, seguimos con la familia a pesar de las dificultades. Luego vimos el Espíritu Santo, la persona más importante de mi familia y de mi vida, que eso lo vimos, que fue la que recordaron ahora. Y luego, que somos llamados a vivir una vida en el Espíritu. ¿Y quién es el más importante a la hora de tomar decisiones? ¿A quién debemos de consultar? Al Espíritu Santo. Entonces esta tenía 2 enseñanzas. Una esa, que tenemos que consultar siempre al Espíritu Santo y vivir en el Espíritu. ¿Y cómo vivimos en el Espíritu? Siempre consultando al Espíritu Santo y pidiendo una bendición del Espíritu Santo. Y siendo el más importante. Y luego el último que vimos era transformados por el Espíritu Santo. Y habíamos hablado ahí de 2 cosas importantes, que cuando, por el tiempo no voy a leer ahí, pero dice que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, siempre hay un antes y un después. Y cuando Dios viene a nosotros realmente con poder, siempre hay un antes y un después. O sea, la persona, no es posible que una persona diga, venga el Espíritu Santo a su vida, venga Dios a su vida, y siga siendo igual. O sea, eso no es congruente con las cosas de Dios. O sea, incluso, aun cuando la persona se considera una persona excepcional, una persona buena persona, una persona íntegra, tiene que haber un cambio, de alguna forma. Tiene que haber poder, tiene que haber algo. Entonces, siempre hay un antes y después. Y recuerda que lo dio Liz, que nos hizo poner vestiduras y todo el asunto. O sea, por ejemplo, a mí me tocó la vestidura del perdón. ¿Del perdón fue? Sí, del perdón. Entonces uno, por ejemplo, un cambio que tiene que hacer uno es perdonar siempre, vivir, y luego Pedro la dio ahora en la academia. O sea, es vivir una vida de perdón. Ese es un cambio que tiene que hacer, ¿no? En ese sentido. Luego tenemos
que es mi responsabilidad mantenerme en el proceso de transformación. O sea, no es que me alejé de Dios por culpa del otro, por culpa del otro, por lo que me pasó, por lo que me hicieron. No, yo tengo que, es una relación personal entre yo y Dios. Y yo tengo que mantener. Y el otro es que sin el Espíritu Santo es imposible. Y hoy vamos a ver un temita, todo eso es parte de la lección, es un recuento de qué ha hecho Dios y qué nos ha transformado Dios a nosotros con todo esto. Y que por qué lo recordé todo, para que si no nos recordábamos, traigamos a mente qué cosas Dios ha cambiado en nosotros. Y nos vamos a ir a ver 2 Timoteo 1:7. Porque muchas veces tenemos que hablar de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. O sea, si usted no habla de las cosas que Dios ha hecho en usted, usted está fallándole a Dios en ese sentido. Entonces, ¿qué cosas ha hecho Dios en usted? ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Ok. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es un espíritu de cobardía? Ve, aquí está hablando de 3 espíritus. Espíritu de cobardía De poder y dominio propio. y de dominio propio. De amor. Y de amor. ¿Usted lo ha visto así algunas veces? O sea, ¿qué es un espíritu de cobardía? Que no se anima. Que Usted sabe que uno Se tiene que bloquea. tener, ante una situación uno no tiene por qué ser cobarde, o sea, uno tiene que enfrentar, pero hay muchas veces nos retraemos, nos quedamos ahí como estáticos y nos entra ese miedo. Era como decía Lili ahora que hablaba de cuando José era de salir corriendo. Y un espíritu de cobardía es no confrontar las cosas, salir corriendo, evitarlas. Y entonces, ¿qué nos ha dicho Dios en su palabra? ¿Por qué no lo vemos de tener? Vamos a buscar Isaías 11:2. ¿Qué dice Isaías 11:2? El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. Ese mismo espíritu es el espíritu que tenemos nosotros. ¿Qué nos dice que cuando tenemos el Espíritu de Dios, qué tenemos? ¿Qué dice ahí que tenemos? sabiduría e inteligencia. Sabiduría, inteligencia, ¿y qué más? Prudencia. ¿Qué más? Inteligencia, consejo y poder. Esta versión que yo tengo dice y de poder, y de conocimiento, y de temor del Señor. Entonces, lo que está diciendo es, cuando dice que no debemos de tener un espíritu de cobardía, es porque nosotros tenemos un espíritu de poder, que nos da sabiduría, que nos da conocimiento, que nos da inteligencia, que nos da prudencia, que nos da... Y si nos vamos, Juan 14:27, ¿qué dice Juan 14:27? ¿Quién lo tiene? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ok, el espíritu de cobardía es un espíritu asociado al miedo, que hemos hablado. Entonces la palabra de Dios nos dice que cuando estamos no debemos de tener miedo. ¿Qué es el tener miedo? Y aquí es un tema que hay que definir, y Lili lo dijo hace un ratito, no es sentir miedo, porque muchas veces uno siente miedo, ¿cierto? Pero es no caer en el dominio del miedo. Por ejemplo, usted cuando va a un lugar nuevo que no conoce, muchas veces uno va con incertidumbre, va con temor, va con alguna cosa, o va a reunirse con alguien que no conoce, y entonces, pero no es sucumbir ante el miedo, y eso es lo que dice la palabra. Entonces, la palabra de Dios les dice que no debemos de tener miedo. ¿Y cuántos de ustedes les ha dado miedo hablar del Señor a otra persona? ¿Les ha dado temor? Bueno, no, tienen que hacerlo, porque si usted siente la necesidad de hacerlo y no lo hace, está cayendo en el espíritu de cobardía.
Y entonces, al tener el espíritu de cobardía, no le está haciendo caso a Dios. Y no le habló a esa persona, y quizás esa persona necesitaba que le hablara a Dios. No sé si me explico. Cuando usted siente que tiene que hablarle de Dios a alguien, háblele, porque es el Espíritu Santo que le está diciendo, porque esa persona tiene una necesidad de Dios. No importa que sea un superior, no importa que sea un par, no importa que sea un subalterno, no importa quién sea, a alguien de la calle o cualquiera. Muchas veces usted le ha dicho, y han dado muchos casos, usted llega, habla a una persona y la persona dice gracias porque estaba a punto de suicidar. Entonces eso es importante en este momento. Entonces, ¿qué es un espíritu de poder? ¿Qué es el espíritu de poder? Es decir, lo contrario a cobardía. Un espíritu que le da valor. Claro, un espíritu que me da una seguridad de quién soy yo, quién está detrás mío, quién me respalda en este sentido. De autoridad, un espíritu de autoridad. Entonces, vamos a buscar Miqueas 3:8. Tengo muchos versículos, pero vamos a leer poquitos porque ¿qué dice Miqueas? Lo estoy buscando en libros que no usamos mucho. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ok, está hablando Miqueas como ese. Yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso vimos primero el poder del Espíritu Santo. Por eso vimos que el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Cuando usted anda en el Espíritu, usted anda lleno de confianza. Y una característica que le da el poder es la confianza. Por ejemplo, cuando hay una persona enferma y Dios le dice que tiene que orar, usted va y ora confiado en que esa persona, ¿qué le va a pasar? Va a ser sano en el nombre del Señor. Y hacerlo con autoridad. ¿Ah? Y hacerlo con autoridad. Porque el poder es autoridad. Entonces Dios nos dice que tengamos autoridad en eso. Entonces Dios no nos da un espíritu cual, sino de poder, o sea, de autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que hablar, y cuando usted hable con alguien de la palabra de Dios, tiene que hacerlo con autoridad. Pero muchas veces uno dice, hablo y todavía, sí, pero es que la palabra... No, la palabra de Dios dice tal cosa, ya murió. Y le van a decir, es que no sea pandereta. Bueno, no importa, soy pandereta y le puedo decir que he visto y he vivido y he actuado y he conocido el poder de Dios en mi vida. Y le puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ya está, es el mejor testimonio. No sé si me explico. Entonces, Lucas 10:19. Ya casi. Lucas 10:19. Sí. Lucas 10:19. ¿Qué dice? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mirad que, ¿qué dice? Repítame la primera. Sí, aquí la versión mía dice, he dado autoridad, es lo mismo. He dado poder, he dado potestad, he dado autoridad. De hollar serpientes. ¿Cuánto le tiene miedo a las serpientes? Y dice que, bueno, sí. ¿Qué pasó a Pablo cuando a Pablo cayeron después del naufragio en una isla y lo mordió una serpiente? ¿Qué pensaron todo el mundo? Igualmente se sorprendieron que no se moría. Y entonces eso es lo que está hablando. Dios nos ha dado poder. Y es algo que, como Lili usa una frase, y lo usa mucho cuando da su mensaje, dice, tenemos que creérnosla. ¿Cuántos de nosotros no nos creemos de que somos hijos de Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos creemos que Dios tiene un plan mejor para nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos creemos que podemos hablarle a alguien y que se convierta? ¿Cuántas veces podemos hablar y seguimos lamentando? Y muchas veces, y esto voy a decir con todo respeto, no quiero que lo sigan haciéndolo, pidiendo oración, pero muchas veces pedimos mucha oración, pero el problema es
que nosotros no vamos con la autoridad porque no nos hemos creído la autoridad que Dios nos ha dado, y cuando usted tiene la autoridad, usted va y lucha y cancela y todo. Eso es la autoridad. Usted puede, pero su posición tiene que ser muy diferente. No sé si me explico. Y la autoridad sale por los pobres, en ese sentido. Ok, entonces es un espíritu de poder. ¿Qué es un espíritu de amor? O sea, ya vimos el de cobardía y cómo la palabra de Dios dice que no hemos de tener el temor. El de poder, que Dios nos ha empoderado. Y el del amor, ¿qué es? ¿Ah? Empatía con los demás. Empatía con los demás. ¿Qué más? Ser incondicional. Ok, vamos a buscar Romanos 5:5. Y el otro es 1 Pedro 1:22. Uno y otro, 1 Pedro 1:22. Romanos 5 dice, y si aprendemos a soportarlos, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podemos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. ¿Qué dice la primera parte? La primera. Sí, sí. Y si aprendemos a soportarlos, Ok, esa es. Ahí. ¿Qué significa aprender a soportar? ¿De quién está hablando? De los demás, exacto. Está hablando del prójimo. Entonces, dice que nosotros, ¿cómo debemos de comportarnos? Con el prójimo. Lo que está diciendo es que si nosotros aprendemos a soportarnos y todo, ¿qué va a hacer Dios? Y el Espíritu está en nosotros. ¿Qué no va a hacer el Espíritu con nosotros? ¿Qué va a hacer? Nos va a llenar de amor. Entonces, es como usted está con los demás. El amor se ve con el prójimo. No me digan que con Dios, por la palabra dice, y Jesús lo decía, ¿cómo usted puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo? ¿Cuántos de ustedes en su corazón tienen que no soportan a alguien? Pues mañana mismo vayan, llévenle un pancito, llévenle un sanchito, llévenle algo, llévenle una bendición. Gáneselo, porque en ese momento... ¿Por qué? Fue un ejemplo, por eso siempre aclaro, es un ejemplo. Y podemos revisar el video, yo dije, soy un ejemplo. Es un ejemplo. Con el ejemplo también le puede traer pan. Entonces, en este momento, si usted siente un malestar con alguien, usted tiene que comenzar a cortar eso. Porque eso le está robando el amor y está poniéndole un bloqueo en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo muestre su amor para con usted. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando usted, y volviendo a lo mismo, lleva la palabra a otro, cuando usted le lleva la palabra a otro, usted está mostrando que el amor hacia esa persona. Y eso es a lo que se refiere este Espíritu. Entonces, usted, la palabra siempre se lleva por amor, no se lleva por otra cosa. Se lleva por amor a la persona y amor a Cristo en ese momento. Eso es lo que significa cuando usted lleva la palabra. Que usted se interesa, que usted se preocupa por esa persona. Y vamos a ver la última parte que dice, le dije 1 Pedro 1:22, ¿qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que está diciendo es que cuando uno muestra amor, la única forma de mostrar amor es que nuestra alma ha sido purificada. ¿Qué eliminamos cuando mostramos amor hacia otro? ¿Qué eliminamos? ¿El odio? ¿Qué más? El perdón, el rencor, el perdón. Todas esas cosas que nos atan
al viejo hombre que nos atan a Satanás son liberadas cuando nosotros mostramos el amor. Por eso, yo también aprendí de mi abuela. Una vez mi abuela nos dio una enseñanza impresionante. Estaba casi toda la familia enojado por el fútbol con otra familia, por temas de fútbol, de fútbol de que jugábamos, y las dos familias teníamos equipos que más del barrio, y se armó un pleito ahí por el fútbol. Mi abuela un día agarró no sé qué, un poco de pan, y se fue a tomar café con las señoras de la otra familia. Vengo a tomar café, ella llevó el pan. Vengo a tomar café. Y ella decía, ¿por qué? No estamos enojados. Y mi abuela reconcilió a la familia. Pero ella dijo un día, agarró un poco de pan, pues vengo a tomar café. Y claro, imagínense, cuando llegó y todo el mundo, y aquí traigo el pan. Entonces, ese es el tipo de cosas que busca Dios de nosotros, cuando lleguemos a alguien. Ahora sí, vamos con el espíritu de dominio propio. ¿Qué es un espíritu de dominio propio? Saberse controlar. Saberse controlar. Yo soy dueño de mi voluntad. Bueno, vamos a buscar Salmo 119, 80. Vamos a ver si es eso. Exacto. Y luego otro, Proverbios 2:7. ¿119? 80. Este es el último, ¿no? Proverbios, ¿cuál es? 2:7. Y sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Ok. Y luego Proverbios 2:7. Sí. Hazme entender tus enseñanzas para que yo no pase vergüenza. Ok. Y el otro es 2:7. 2:7. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Ok. Este es un tema que lo quise enfocar de esta forma, de una forma diferente. Dominio propio lo tienen todos aquellos que obedecen a los estatutos de Dios. Lo que dice la primera, hazme entender tus enseñanzas. Cuando nosotros entendemos las enseñanzas, tenemos dominio propio. Cuando nosotros aplicamos las enseñanzas entre Dios, tenemos dominio propio. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, tenemos dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios nos transforma y nos quita todas las cosas que son malas. Por ejemplo, Liz decía que tenemos que controlarnos. ¿Ok? Sí, pero ¿por qué controlarnos? Quiere decir que si tenemos que controlar algo nosotros, quiere decir que el Espíritu Santo no lo ha cambiado. No sé si me explico. Por ejemplo, lo que decía Pedro siempre, vos sabés lo que decía Pedro, que él iba en el auto y se enojaba con el otro. Y muchas veces, vea la consecuencia, somos avergonzados. Dice, si no tenemos dominio propio. Entonces, en este momento, lo que está diciendo la palabra es, si mi Dios moldea mi carácter, yo me tengo que enojar con el otro. Pregunto, ¿me tengo que enojar con el otro? No, porque ya me fui transformado ahí. No sé si me explico. Es duro lo que estoy diciendo. Porque muchas veces decimos el dominio propio es estar sometido a las normas de Dios, y el dominio propio es el propio. ¿Quién logra eso? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede lograr a través de nosotros. Entonces yo, si todavía estoy luchando con algo, tengo que irme a encerrar con el Espíritu Santo para que me lo cambie. Tengo que ir a encerrarme. O sea, y no busquemos nada de que nadie me ayude. Voy y me encierro con el Espíritu Santo. Necesito que me cambie eso, porque eso no me está dejando tener dominio propio. No sé. Y recuerden, la falta de dominio propio siempre lo va a avergonzar. Leímos, siempre va a salir avergonzado. Entonces,
Si usted va y le habla a otro, y tiene la oportunidad de hablar a otro, y no fue, y el Espíritu le dijo, usted está teniendo temor, está teniendo duda, está teniendo todo, quiere decir que usted tiene que someter eso a Dios, al Espíritu Santo. Entonces no está teniendo dominio propio, porque si usted tuviera dominio propio, Dios le dice que le hable a alguien de la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer usted? Háblale. Que lo rechazó, que le dijo que no importa. Ahí le quedó la penita. Sí, usted se vuelve inmune. Una de las cosas que pasa cuando Dios, el Espíritu Santo, usted se vuelve inmune a un montón de cosas. Le pueden decir cualquier cosa que a usted le resbala. El Espíritu Santo le regala un litro de aceite para que le resbalen un montón de cosas. Entonces, la idea de hoy era dar testimonio a otros. Lo quise enfocar de esta forma, porque ¿qué es tener espíritu de esta forma? Porque muchas veces ya habíamos dado testimonio, pero la importancia de dar testimonio, ya vimos, es la obediencia a Dios. Vemos el amor de Dios, somos bendecidos cuando damos testimonio a otros. No sé si me explico. El amor de Dios está en nosotros. No nos ha dado espíritu de cobardía, necesitamos estar seguros de que somos valientes, tenemos autoridad. Amor, tenemos que preocuparnos por otros. Ir a hablar a otros es mostrar el amor de Dios. Y dominio propio es cuando Dios estamos sometidos a la autoridad.